Soy Alex, tengo 28 años. Y si me hubieras dicho hace 6 meses que mi hermano me empujaría públicamente contra una vitrina de cristal en medio de una joyería, me habría reído y habría dicho que nunca se atrevería. Pero allí estaba yo el fin de semana pasado, paralizado, con el aguijón del cristal contra mi hombro todavía vibrando por todo mi cuerpo mientras media docena de extraños se giraban para mirar. Y mi hermano mayor, al que mis padres adoraban como a una especie de hijo pródigo, se limitó a sonreír con suficiencia, se inclinó y me dijo al oído: siempre has sido el inútil. Desearía poder decir que era la primera vez que decía algo así, pero no lo era. Solo que esta fue la primera vez que lo dijo lo suficientemente alto como para que otros lo oyeran. Y quizá por eso ese momento se sintió tan diferente. Algo en mí simplemente cambió. Permítanme retroceder, porque esto no empezó en la joyería. Mi hermano Ethan es 2 años mayor que yo y ha sido el centro de atención desde que tengo uso de razón. Era el atleta estrella, el que traía a casa medallas y trofeos, el niño del que mis padres presumían ante sus amigos en cada barbacoa familiar. Mientras tanto, yo era el callado, el que le gustaban los libros y el ajedrez, el que prefería construir algo en el garaje antes que salir de fiesta. Mis padres no me odiaban. Al menos no creo que lo hicieran. Pero era obvio hacia dónde iba su admiración. Cuando nos convertimos en adultos, las cosas no cambiaron mucho. Ethan se dedicó a las ventas, consiguió un trabajo en una gran empresa a través de uno de los amigos de mi padre y empezó a publicar fotos en Instagram de cenas caras y coches deportivos alquilados como si viviera en una película. Yo me abrí camino en una pequeña pero creciente startup tecnológica, viviendo de forma modesta y tranquila. No sentía que tuviera que competir con él. No hasta el año pasado. El año pasado obtuve un ascenso, uno importante. Vino con un gran aumento de sueldo y acciones de la empresa, a la que le iba increíblemente bien. Por primera vez en mi vida, no solo estaba bien. Estaba prosperando. Me mudé a un apartamento mejor, empecé a vestir mejor y, sí, finalmente me permití disfrutar de parte del dinero que había estado ahorrando. Mis padres lo notaron, y Ethan también. De repente, parecía que no podía soportarme. Supongo que algunos de nosotros tenemos que trabajar duro por lo que tenemos. Se reía como si fuera una broma, pero sus ojos se entrecerraban lo justo para que yo supiera que lo decía en serio. Me preguntaba cuánto ganaba, y luego decía que probablemente era solo tontería de la burbuja tecnológica y que no duraría. Luego vino el cumpleaños de mi madre. Estábamos todos en la sala cuando papá empezó a hablar de que Ethan por fin estaba listo para comprar un anillo de compromiso para su novia. Ethan sonrió, dijo que quería comprarle algo realmente bonito y luego se volvió hacia mí y me dijo: oye, Alex, probablemente sepas un par de cosas sobre joyas ahora con todo ese dinero de la startup. ¿Quieres colaborar? Lo dijo con naturalidad, pero pude ver la sonrisa burlona escondida en su rostro. Intenté restarle importancia. Creo que puedes manejarlo, hombre, dije, pero mamá intervino de inmediato. Oh. Vamos, Alex. Tu hermano está empezando una vida. Tú sigues soltero. Puedes ayudarle. Significaría mucho para la familia. Esa fue la primera vez que sentí aquel viejo sabor amargo en la boca. El mismo que sentía de niño, cuando Ethan se salía con la suya en todo. Pero me lo tragué y me quedé callado. Durante las semanas siguientes, Ethan siguió insinuándolo. Me enviaba enlaces de anillos de compromiso. Me mandaba fotos de tiendas que estaba visitando y bromeaba diciendo que tal vez yo podría patrocinar una de ellas. Dejó de ser divertido. Se volvió insultante. Lo que nos devuelve a la joyería. Fui allí porque en realidad quería comprarme algo para mí por una vez. Un reloj al que le había echado el ojo durante meses como una especie de hito personal. No le dije a nadie que iría. Así que, cuando Ethan entró 5 minutos después de mí, casi pensé que era una coincidencia. No lo era. Caminó directamente hacia mí, sonriendo como si me hubiera pillado haciendo algo malo. Ah, aquí estás. Finalmente decidiste unirte a la búsqueda del anillo familiar, dijo lo suficientemente alto como para que algunos clientes miraran. No, Ethan, dije, manteniendo la voz baja. Solo estoy aquí por mí. Se acercó más. ¿Por ti? ¿Estás bromeando? Tienes todo este dinero ahora y simplemente lo estás derrochando en ti mismo. Mamá dijo que estarías aquí hoy. Pensó que tal vez entrarías en razón. Y fue entonces cuando me empujó. No lo suficientemente fuerte como para derribarme, pero sí lo suficiente como para que tropezara hacia atrás contra la vitrina de cristal. Los ojos de la joyera se abrieron de par en par. Una pareja cercana dejó de hablar y se limitó a mirar. Siempre has sido el inútil, siseó. Mi pecho se sentía como si estuviera ardiendo. No lo empujé de vuelta.
Ni siquiera me moví. Me quedé allí parado mirándolo, oyendo la sangre correr por mis oídos. Y entonces la puerta se abrió detrás de nosotros. Entró un hombre, alto, con un traje impecable, un reloj de plata que probablemente costaba más que mi coche. Ethan no se dio cuenta de él al principio, pero la joyera sí. Su cara se puso pálida. El hombre se detuvo a pocos metros, me miró a mí, luego a Ethan, y dijo con una voz tranquila y fría: «Vuelve a empujar a mi mano derecha y te arrepentirás». Todo se quedó en silencio. Ethan se dio la vuelta lentamente, con el rostro perdiendo el color. «¿Qué?» tartamudeó. El hombre no se repitió. Se limitó a mirar fijamente a Ethan, y algo en esa mirada hizo que incluso yo diera un paso atrás. Ethan abrió la boca, luego la cerró de nuevo, y vi su garganta moverse mientras tragaba saliva con dificultad. La voz de Ethan se quebró cuando finalmente encontró el valor para hablar. Yo no lo sabía», tartamudeó. Mirando entre el extraño y yo como si de repente estuviera atrapado en una habitación con dos animales salvajes. El hombre no parpadeó. Se acercó más, lento y deliberado, con una autoridad silenciosa que irradiaba de él como calor. «No lo sabías», repitió suavemente, como si probara las palabras. «Pensaste que estaba bien ponerle las manos encima. Aquí, de todos los lugares, ¿por qué no lo sabías?» Había visto a Ethan salir a base de fanfarronadas de multas de aparcamiento, de malas notas, incluso de haber roto las herramientas de papá cuando era niño. Nunca lo había visto así de pálido. Su boca se abría y se cerraba como la de un pez antes de murmurar: «Somos hermanos». No hablaba en serio. La expresión del hombre no cambió. Se volvió hacia mí entonces, y por una fracción de segundo, la frialdad de sus ojos se suavizó. «¿Estás bien?», me preguntó. Me tomó por sorpresa. La gente no solía preguntarme eso, especialmente extraños que parecían haber salido directamente de la portada de la revista Forbes. Asentí lentamente. «Sí, estoy bien». Se volvió hacia Ethan. «Pide perdón», dijo simplemente. No era una sugerencia. Los labios de Ethan se apretaron. Pude ver la guerra que ocurría en su interior, su orgullo por un lado, y la posibilidad muy real de que este hombre pudiera hacerle la vida extremadamente desagradable por el otro. Por una vez en su vida, mi hermano cedió. «Lo siento», dijo, pero salió rígido, como si cada sílaba le costara algo. El hombre lo estudió un momento más antes de asentir. Luego, tan rápido como había aparecido, se acercó a la joyera, dijo algo en voz baja y desapareció en la trastienda. Ethan se volvió hacia mí inmediatamente, con la cara roja de humillación. «¿Quién era ese?», siseó. No respondí enseguida. Mi corazón seguía martilleando. «En serio, Alex», insistió. «¿Qué está pasando? ¿Por qué un tipo cualquiera te llama su mano derecha?» Y ahí estaba. La pregunta que sabía que llegaría tarde o temprano. La que había estado esperando meses para responder. «¿Realmente quieres saberlo?», dije con voz calmada. «Sí». Miré hacia la parte trasera de la tienda y luego volví a mirarlo a él. Ese no era un tipo cualquiera, Ethan. Ese era mi jefe. ¿Y esta tienda? Nuestra empresa es la dueña. Su mandíbula cayó. «¿Qué?», dijo de nuevo, pero no era realmente una pregunta. Pude ver las matemáticas ocurriendo en su cabeza. Todos esos comentarios despreciativos que había hecho sobre mi dinero de la burbuja tecnológica. Todas las veces que me había llamado afortunado. Se estaba dando cuenta de que cualquier imagen que hubiera tenido de mí el hermano pequeño que nunca estaba a la altura estaba completamente desfasada. Antes de que pudiera decir más, el hombre regresó sosteniendo una caja de cuero negro. Me la entregó con un asentimiento. «Este es el elegido, ¿verdad?». Abrí la caja. Dentro estaba el reloj por el que había estado ahorrando. Mi garganta se apretó un poco. «Sí», dije en voz baja. «Bien», dijo él. «Considéralo resuelto». Intenté protestar. Quería pagarlo yo mismo, pero una mirada a su cara me dijo que no estaba a debate. «Gracias», dije en su lugar. Miró a Ethan una última vez. «Cuida de tu familia», me dijo. «Pero no dejes que nadie vuelva a ponerte las manos encima». Luego se fue. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Ethan se quedó allí parado como si alguien acabara de arrancarle el suelo bajo los pies. «No me dijiste que te iba tan bien», murmuró finalmente. «Nunca preguntaste», dije yo. Se estremeció como si le hubiera dado una bofetada. Por un momento, casi me sentí mal. Casi. Luego se recuperó lo suficiente como para fruncir el ceño. «¿Y qué? Ahora eres demasiado bueno para nosotros. ¿Por eso no puedes ayudar con el anillo?». Lo miré incrédulo. «Ethan, acabas de empujarme en público y me has llamado inútil».
¿Y crees que debería estar financiando tu compromiso? Su rostro se ensombreció. Le debes a esta familia. Mamá y papá hicieron todo por ti. ¿Lo hicieron? Interrumpí, con la voz más afilada de lo que pretendía. Porque hasta donde yo sé, todo se trataba de ti. Tus trofeos, tus trabajos, tus problemas, y ahora, al parecer, tu boda. Su boca se cerró de golpe. Tomé la caja. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia la puerta. Pude sentir su mirada clavada en mi espalda, pero no me detuve. Por una vez, no me sentí como el niño callado en el rincón. Cuando salí, respiré hondo y sentí que algo se asentaba en mi interior. Ya no estaba enfadado. No realmente, solo estaba lúcido. Para cuando llegué a casa, mi teléfono estaba explotando con mensajes de mamá y papá. No los abrí de inmediato. Me senté en mi escritorio, encendí mi portátil y empecé a hacer una lista. Porque esto no había terminado, ni mucho menos. Esa noche dejé que sus llamadas fueran al buzón de voz. Por una vez, no sentí esa familiar punzada de culpa al ver a mamá parpadear en mi pantalla. En su lugar, dejé que el teléfono vibrara sobre la mesa mientras miraba mi lista. No era un plan de venganza todavía, solo puntos clave, garabatos de todo lo que Ethan había hecho a lo largo de los años y que yo me había tragado en silencio. La guitarra rota de la que me culpó en la escuela secundaria. La vez que tomó prestado mi portátil y me lo devolvió lleno de virus. La oportunidad de trabajo que me convenció de rechazar en la universidad porque necesitaba un compañero de piso para ayudar con el alquiler. La lista seguía creciendo y, con cada elemento que escribía, me sentía más ligero. A la mañana siguiente, el número de mamá apareció de nuevo. Finalmente respondí. Alex, gracias a Dios que contestas. ¿Qué demonios pasó ayer? Ethan llegó a casa llorando. Llorando, casi me río. Mamá, dije con firmeza. Me empujó en público. Oh, deja de ser dramático. Dijo que fue solo un empujoncito. Solo intentaba hablar contigo. En medio de una joyería mientras yo estaba a lo mío. Ella suspiró de esa manera que solo ella sabía hacer, la que decía. Estás poniendo las cosas difíciles otra vez. Ya sabes cómo es él. Solo estaba emocionado por el anillo. Piensa que estás siendo egoísta. Esa palabra me golpeó como una bofetada. Egoísta. Después de años viviendo a su sombra, de nunca pedir ayuda a mis padres, de escatimar y ahorrar mientras Ethan se pasaba los 20 años actuando como un niño rico a pesar de no tener un fondo fiduciario. Mamá, dije lentamente. No voy a pagar su anillo de compromiso. Hubo una pausa. Luego su voz se volvió gélida. Tu padre y yo pensamos que sería un bonito gesto, ahora tienes tanto. No se supone que la familia es lo primero. Eso fue todo. La frase que rompió algo dentro de mí. Tienes razón, dije. La familia es lo primero, pero la familia no te empuja contra vitrinas de cristal y te llama inútil. La familia no exige dinero como si se lo debieran. Y la familia, desde luego, no te hace sentir culpable cuando dices que no. Alex. Jadeó ella escandalizada. He terminado de ser el plan B, dije, con la voz calmada ahora. Si Ethan quiere un anillo, que se lo compre él mismo. Y si ustedes dos siguen presionándome, van a descubrir lo mucho que ya no los necesito. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no era miedo. Era adrenalina. Durante los días siguientes, los mensajes de texto se convirtieron en párrafos. Los párrafos en ensayos. Mi padre también intervino, acusándome de destrozar la familia y de elegir el dinero antes que la sangre. Ethan envió un único mensaje. Espero que estés contento. Me avergonzaste delante de todos. Mamá dice que estás arruinando su cumpleaños. Esa fue la parte que más me dolió. Con qué facilidad lo retorcieron todo para que yo fuera el villano. Pero entonces ocurrió algo que cambió el poder aún más. Mi jefe sí, el mismo hombre que había entrado aquel día me llamó a su oficina. Cerró la puerta, se recostó en su silla y dijo. ¿Era ese tu hermano el otro día? Sí, admití, preparándome. Asintió lentamente. No me meto en los asuntos familiares de la gente, pero vi cómo te trató. He estado pensando en darte más responsabilidad aquí. Ese momento solo hizo mi decisión más fácil. Parpadeé. Más responsabilidad. Vicepresidente de operaciones, dijo con naturalidad. Es tuyo si lo quieres. Te lo has ganado. Por un segundo, olvidé cómo respirar. Para cuando salí de su oficina, sabía lo que tenía que hacer. No solo por mí. Durante años, había dejado que Ethan y mis padres dictaran lo que yo valía. Eso se había acabado. Ese fin de semana, acepté ir a la cena del domingo. No porque quisiera reconciliarme,
sino porque quería mirarlos a todos a los ojos cuando les diera la noticia. Cuando llegué, el ambiente era tenso. Ethan estaba sentado a la mesa con los brazos cruzados, fulminándome con la mirada. Mamá estaba trajinando con los platos. Papá estaba sentado con cara de piedra, claramente listo para darme una charla. Entonces, dijo mamá finalmente, sentándose. ¿Estás listo para pedirle perdón a tu hermano? De hecho, me reí. No, no lo estoy. Su cara se puso roja. Papá se inclinó hacia adelante. Alex, ya hemos tenido suficiente de esta actitud. ¿Crees que solo porque tienes un buen trabajo ahora puedes faltar al respeto a esta familia? Me eché hacia atrás en mi silla, tranquilo, sereno. En realidad, vine aquí a compartir algunas noticias. Acabo de ser ascendido a VP en mi empresa. Eso captó su atención. La cabeza de Ethan se levantó de golpe. EVP, repitió, con la voz un poco demasiado alta. Sí. ¿Y saben qué? Creo que es hora de que empiece a poner límites. Mamá entrecerró los ojos. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que he terminado de ser el saco de boxeo. He terminado de ser la billetera y he terminado de dejar que Ethan me trate como si fuera menos que él. De ahora en adelante, si quieren hablar conmigo, lo hacen con respeto. De lo contrario, no hablamos. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Ethan se puso carmesí. ¿Crees que eres mejor que yo?, espetó. No, dije en voz baja. Creo que finalmente soy mejor conmigo mismo. Y fue entonces cuando Ethan golpeó la mesa con la mano, se levantó y dijo algo que cambió toda la noche. No puedes simplemente cortarnos. Gritó. Ni siquiera tendrías ese trabajo si papá no te hubiera ayudado a conseguir el primero. Nos lo debes. Sonreí entonces, una sonrisa pequeña y cómplice. Porque ese era el momento que había estado esperando. Me mantuve completamente calmado mientras Ethan explotaba. Estaba de pie ahora, cerniéndose sobre la mesa, con los puños cerrados como si estuviera listo para arrancarme una disculpa físicamente. Mamá me miraba como si hubiera profanado un altar, y papá parecía listo para darme uno de sus sermones patentados de estoy decepcionado de ti, pero no retrocedí. ¿Crees que te debo algo?, dije suavemente, inclinándome hacia adelante lo justo para que dejara de caminar de un lado a otro. ¿Crees que cada cosa buena en mi vida tiene que ser compartida contigo? ¿Eso es lo que crees? Sí, gritó Ethan, escupiendo saliva. Somos familia. La familia comparte. La familia se ayuda. La familia no se queda con todo mientras los demás luchan. Incliné la cabeza. ¿Te refieres a cómo tú siempre has compartido conmigo? Como la vez que tomaste mis ahorros para la matrícula universitaria para arreglar tu coche y nunca me los devolviste. O cuando convenciste a mamá y papá de castigarme un mes porque rompiste las herramientas de papá y me echaste la culpa a mí. Se quedó helado medio segundo y luego frunció el ceño. Eso fue hace años. ¿Por qué sigues aferrado a eso? Porque es un patrón, Ethan, dije, con voz firme. Me has estado quitando cosas desde que éramos niños. Mi tiempo, mi dinero, mi paz. Y mamá y papá siempre te han dejado. Mamá jadeó. Alex, nosotros nunca. Nunca lo detuvieron, interrumpí, fijando mis ojos en los de ella. Siempre pusieron excusas. Así son los hermanos. Ya sabes cómo es él. Bueno, tienen razón. Sé exactamente cómo es. Es un hombre adulto que cree que puede empujarme en público y aún así exigir que le compre un anillo de compromiso. La cara de Ethan se puso roja, pero no le di tiempo a hablar. Y ya que lo mencionaste, dije, sacando mi teléfono del bolsillo. Hablemos del trabajo que papá supuestamente me ayudó a conseguir. Abrí mi aplicación de correo electrónico y puse el teléfono sobre la mesa para que todos pudieran ver la pantalla brillante. Aquí está el correo electrónico del gerente de contratación que me reclutó hace 6 años. No menciona a papá, ni referencias, ni favores. Conseguí ese trabajo porque estaba cualificado y me he ganado cada ascenso desde entonces. Los labios de papá se apretaron en una línea fina. Alex, ese no es el punto. Es exactamente el punto, repliqué. Porque han estado actuando como si cada éxito que he tenido fuera gracias a ustedes. Cuando la verdad es que lo hice a pesar de que todos ustedes me echaban abajo constantemente. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el tic-tac del reloj en la cocina. No vine aquí a pelear, dije finalmente. Vine aquí a decirles cómo están las cosas. No voy a comprar ese anillo. No voy a darles dinero. Y no voy a seguir viniendo a cenas donde se me insulta y se me falta al respeto. Si quieren tener una relación conmigo, empieza por el respeto. Si no, me encogí de hombros, entonces esto es un adiós.
Ethan se rió amargamente. ¿Crees que puedes simplemente alejarte de esta familia? Sí, dije simplemente. Y luego me puse de pie. Creo que una parte de él esperaba que me detuviera en la puerta, que me diera la vuelta y les suplicara que lo entendieran. Pero no lo hice. Salí, me subí a mi coche y me alejé sin mirar atrás. El silencio después de esa noche fue total. Durante una semana, nadie llamó. Nadie envió mensajes. Por primera vez en años, sentí que podía respirar. Iba a trabajar cada día con la cabeza un poco más alta. Mi ascenso se hizo oficial, y con él llegó una oficina más grande, una tarjeta de crédito de la empresa y acceso a decisiones de alto nivel con las que antes solo había soñado. Entonces, una tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de un amigo mutuo. Quizá quieras revisar Facebook. Abrí la aplicación y me quedé helado. Ethan había publicado una larga y furiosa diatriba sobre miembros de la familia egoístas que abandonan a su sangre y acaparan dinero mientras otros están formando familias. No me nombró directamente, pero todos en nuestro círculo sabían exactamente a quién se refería. Los comentarios llegaban a raudales, algunos se ponían de su parte. Otros preguntaban qué había pasado, unos pocos le decían que madurara. No comenté, no respondí. Tomé una captura de pantalla, la guardé y guardé mi teléfono. A la mañana siguiente, fui a trabajar temprano. Había estado pensando en lo que dijo mi jefe, que nunca debía dejar que nadie volviera a ponerme las manos encima. Y me di cuenta de que no se refería solo a lo físico. Al final de esa semana, hice algo que llevaba meses considerando. Compré mi primera casa, un hermoso lugar de 2 pisos con jardín, una oficina y, lo más importante, una puerta con reja. Envié un mensaje de texto grupal a mis padres y a Ethan con una foto mía sosteniendo las llaves. Aquí es donde vivo ahora, escribí. Son bienvenidos a visitarme si respetan mis límites. Si no lo hacen, no pasarán de la puerta. Mamá intentó llamar inmediatamente. Dejé que fuera al buzón de voz. Durante las semanas siguientes, supe por unos primos que Ethan estaba furioso, al parecer, contaba conmigo para algo más que el anillo. Había estado diciendo a la gente que yo iba a ayudarle con el pago inicial de una casa. Cuando la gente descubrió que eso no iba a suceder, su reputación se vio afectada. Empezó a perder prestigio ante amigos que siempre lo habían visto como el chico de oro. Y entonces llegó el momento que no esperaba. Un sábado por la mañana, abrí la puerta principal y encontré a Ethan parado en la reja. Se veía diferente, cansado, desinflado. ¿Podemos hablar?, dijo en voz baja. Dudé, pero luego lo dejé pasar. Nos sentamos en mi porche y, por primera vez en años, me miró realmente a los ojos. Me equivoqué, dijo finalmente. En todo. Dejé que mamá y papá se me metieran en la cabeza y te traté como a una mierda porque tenía celos. Odiaba que te me adelantaras. Odiaba que no necesitaras la ayuda de nadie. Y en lugar de estar orgulloso de ti, intenté hundirte. Lo siento. No lo perdoné de inmediato. Dejé que el silencio se extendiera hasta que fue casi insoportable. Agradezco que digas eso, dije por fin. Pero tienes que entender algo. Las disculpas no borran el pasado. Si quieres estar en mi vida, tiene que ser diferente de ahora en adelante. Asintió lentamente. Lo sé, y creo que necesito encontrarme a mí mismo antes de poder ser un hermano para ti otra vez. Se fue después de eso, y no lo detuve. Han pasado 6 meses desde entonces. Mi relación con mis padres sigue siendo tensa. Llaman a veces, pero mantengo las conversaciones cortas y educadas. Ethan ha estado más callado, menos combativo. Me envió una foto del anillo de su prometida hace unas semanas. Sonreí cuando lo vi, no porque yo lo hubiera comprado, sino porque no lo hice. Por primera vez en mi vida, siento que tengo el control de mi propia historia. Y cuando miro el reloj en mi muñeca, el que compré aquel día, recuerdo al hombre que me dijo que no dejara que nadie pusiera sus manos sobre mí otra vez. Tenía razón. A veces la venganza no se trata de desquitarse. A veces se trata de alejarse, construir algo mejor y dejar que ellos vivan con el hecho de que ya no tienen el poder de lastimarte. Y eso es exactamente lo que hice. Déjenme saber qué piensan en los comentarios.